Bienvenidos a Archivos Aether, ¿cómo están? Decidí grabar este podcast para hablar sobre magia, técnicas mágicas, es decir, dar una ayuda, ciertos recursos para que ustedes puedan trabajar la magia de una manera más eficiente y como un sistema, porque eso es muy importante hoy en día, ¿no? Entonces me gustaría partir por un tema fundamental que son los vórtex, es decir, vamos a partir de lleno. Los vórtex, es decir, los portales. Muchas personas que yo conozco que de repente llegan a estudiar conmigo, me hablan de los portales como los símbolos que trazan, por ejemplo, un hexagrama, un pentagrama, trazarlo ya piensan que eso es un portal. Bueno, de alguna manera es un vórtex relativo al aura por su geometría, pero el vórtex que se abre en la cámara ritual, en la cámara mágica, en el círculo mágico, bueno, ese vórtex tiene que ver con girar en el círculo mágico, lo que se conoce como circunvalación mística. Es, si no girar en el orden de las manecillas del reloj, por ejemplo, y esto se utiliza para abrir un portal en la cámara ritual. Se gira una cierta cantidad de veces y bueno, luego para hacer el destierro se gira en contrario a las manecillas del reloj. Esto muchas veces no aparece en los libros de magia bien tratado o explicado. Desde luego que hay que tener una visión clarividente para ver las energías que se presentan en el vórtex que se está abriendo de esa manera, porque mientras se gira, se visualiza también la energía que se está generando. Entonces muchas veces en los libros de magia no se habla mucho acerca de los vórtex, pero es algo fundamental a practicar para eh, potenciar los rituales mágicos y así tener más recepción a las energías por sobre todas las cosas. De esa manera las invocaciones van a ser más fuertes en cuanto a lo que se está invocando y lo que se está llamando. También hay que saber entonces, por lo tanto, que cuando se trabaja con la luz astral, abrir un vórtex, ¿ya? Estamos hablando de precisamente abrir un vórtex a un plano astral superior que nos va a permitir realizar el ritual mágico de una manera más poderosa entonces. Siempre cuando estamos hablando del plano astral superior, plano causal, pero también podemos referirnos al árbol de la vida y hablar del plano de Briah, Atzilut. Estamos hablando de enlazar con Keter, eso es muy importante. Yo a mis alumnos en Aeteorus recomiendo mucho eso, la idea de enlazar con Keter. Entonces, la idea del Vortex también simbólicamente en el ritual va a ayudar a generar una conexión con ese astral superior y generar un mayor equilibrio entre el micro y macrocosmos que está dentro de nosotros. Eso es una ley mágica, una ley universal que hay que considerar. Otra de las cosas que no se menciona mucho en los libros de magia es el uso de la energía. Muchas personas que están familiarizadas con el yoga, con el reiki, les va a resonar bastante esto porque en la magia también trabajamos con centros de poder. De hecho, en la cábala tenemos el pilar del medio que tiene 5 sefirot y por lo tanto estos son centros de poder. Y estos centros de poder se activan. Y se activan con palabras de poder. Entonces, los centros de poder están relacionados a la energía que pasa a través del cuerpo sutil, estamos hablando del cuerpo etérico, cuerpo astral. Es muy importante todo esto porque, por ejemplo, en la proyección energética, para cargar un amuleto, por ejemplo, necesitamos tener un control de esa energía y esta energía se va a proyectar con signos mágicos que se tienen que hacer. Entonces muchas personas que no son clarividentes, que no pueden ver el aura, que no ven energías, bueno,
básicamente esas personas les va a costar, al principio si están empezando en la magia, ser conscientes de estas cosas, hasta que se topan con un podcast como este y se dan cuenta que esto es así. Entonces, la idea del control de la energía es muy importante. Muchas veces esto se habla desde el yoga, desde el reiki, desde la energía kundalini, por ejemplo. Entonces, la estructura del aura, por ejemplo, la esfera de sensación, todo eso tiene que ver con la energía. Y el mago debe trabajar su aura. Y esto tiene que ver incluso con la alimentación. Entonces, un elemento fundamental para mejorar también, ser consciente de eso. Un mago básicamente puede hacer radiestesia, puede sentir las energías de los lugares, etcétera. Otro elemento muy importante en la magia a considerar son las palabras de poder. Hoy en día se ha perdido esto de utilizar palabras de poder, por ejemplo, en lenguajes antiguos como griego, arameo, hebreo, egipcio. Por ejemplo, en Aeteorus nosotros manejamos egipcio copto, que es una lengua prácticamente muerta. Entonces, todas estas lenguas son mucho más poderosas, ¿ya? Hay que tener presente eso porque no es lo mismo hacer un ritual en español que hacerlo en latín, por ejemplo. Un ritual en griego es maravilloso. Un ritual con palabras egipcias es poderosísimo. Y entonces un mago debe experimentar la diferencia de vibración que existe cuando se utilizan estos lenguajes, porque hace que su clarividencia emerja, es decir, que activa cierto reconocimiento de, de cómo vibran estas palabras y cómo repercuten en el aura. Entonces hay una cierta capacidad extrasensorial que el mago empieza a desarrollar cuando empieza a trabajar con este tipo de palabras de poder que tienen una frecuencia vibratoria que el mago debe experimentar, es decir, que debe experimentar esas frecuencias de vibración que generan esas palabras de poder en la práctica. Eso es muy importante, es decir, cómo el mago siente esas palabras de poder, cómo las va a utilizar. Otro elemento importante para que ustedes puedan mejorar en la magia es precisamente la clarividencia. Muchas veces se separa la clarividencia, ciertos fenómenos psíquicos que tienen que ver con premoniciones, clarividencia, clariaudiencia, visiones como tal, se separa de lo que es la magia. Pero separarlo es un error completo, porque un mago debe tener una capacidad extrasensorial, como dije antes, y debe ser capaz de ver las energías y por lo tanto el mundo astral. Entonces, evidentemente que un mago más entrenado va a poder, en este caso, tener mayor conciencia y tener una capacidad de visión astral. Esto a la larga, a la gente que empieza ya a experimentar de una manera más profunda, le va a servir cuando evoque ciertas entidades a través del espejo mágico, por ejemplo la bola de cristal, va a servir muchísimo. Yo particularmente prefiero el espejo mágico. El espejo mágico entonces es lo mejor, a mi parecer, para lograr este tipo de contactos. Entonces, es muy importante tener presente la idea de la clarividencia. Muchas personas pueden hacer un ritual, pero al no ser clarividentes y no reconocer entonces profundamente lo que están haciendo, ni siquiera se van a dar cuenta de lo que ha llegado si están llamando un espíritu. Entonces, generalmente en un grupo de invocación hay un medium o hay un clarividente. Generalmente se necesita como un puente mediador con ese otro mundo de manera más consciente, entonces se utiliza a una persona que tiene una capacidad extrasensorial.
Entonces es muy bueno que ustedes en este sentido puedan desarrollar con ciertos ejercicios también estas habilidades para que puedan mejorar. Y me gustaría terminar con el último consejo de este podcast que les va a ayudar muchísimo, que tiene que ver con esta idea de que si una persona no lo experimenta, no cree que funciona. Voy a dar un ejemplo. Si una persona no ha experimentado hacer un ritual determinado, por ejemplo, magia enoquiana, si esta persona no ha experimentado la magia enoquiana, probablemente podría decir incluso que no cree en ella o que no existe, porque no la ha experimentado. Entonces muchas veces yo escucho hablar a ciertas personas que les gusta hablar desde su experiencia. Y eso es limitado, porque la idea de la iniciación del conocimiento esotérico es que uno se va dando cuenta de que existe una verdad revelada. Entonces, que existen ciertas leyes, entonces, que van a ayudar a lograr los efectos determinados. El estudio de estas leyes, la aplicación de estas leyes, es lo que precisamente va a marcar la diferencia. Es muy diferente una persona entonces que utiliza la tradición hermética de la manera en que conoce las leyes, los procedimientos, para poder lograr los efectos necesarios, a una persona que está más bien experimentando y viendo qué sucede. Eso es muy relevante porque hoy en día se habla de más bien la relatividad de la verdad, es decir, de básicamente la verdad psicológica, es decir, la verdad del individuo, de acuerdo a su experiencia. Pero la verdad revelada es sino como la revelación a Hermes del Corpus Hermeticum, es sino esta sabiduría cosmogónica que va a permitir el reconocimiento de estas leyes y el uso de esta en la magia de una manera seria, de una manera sana, de una manera eficaz, poderosa y con resultados que pueden ser inmediatos. Eso es muy importante porque cuando se hacen bien las cosas, los resultados son rápidos. Pero hay que saber hacer las cosas. Entonces, para eso hay que estudiar mucho. Ustedes tienen que estudiar, sigan los consejos y sobre todo practicar. Desde luego, practicar. Porque el estudio, toda la teoría, se tiene que llevar a la práctica. Eso también es muy importante, desde luego. Incluso la clarividencia, es decir, la clarividencia también, hay ejercicios de práctica y todo eso. Entonces, la práctica en este sentido es fundamental. Así que bueno, este podcast le va a servir a los alumnos de la escuela Aeteorus, también de Spiritus Sidereum, y a todos los seguidores del canal de YouTube. Les invito a que den like, que comenten y que desde luego compartan el podcast. Les habló Pascal de Archivos Aether. Un abrazo gigante. Archivos.